King vio dos lagartos rayados que vadeaban el río. Caminaban sobre las patas traseras con un paso entrecortado, como una especie de brincos. Sus cuerpos oscuros se reflejaban en el agua, lanzaban dentelladas al aire con sus mandíbulas alargadas y silbaban amenazadoramente. King miró río arriba y vio que cruzaban otros dos lagartos. Estos se encontraban ya en la parte profunda del río y habían comenzado a nadar. Howard King retrocedió, alejándose de la orilla y adentrándose en la hierba. Entonces se dio media vuelta y echó a correr con la hierba a la altura del pecho. De repente asomó frente a él la cabeza de otro lagarto, silbando y gruñendo. Cambió en dirección para esquivarlo, pero súbitamente el lagarto más cercano saltó por el aire, alcanzando tal altura que todo su cuerpo quedó a la vista por encima de la hierba. King vio las patas en posición de ataque y unas garras curvas como dagas. King modificó de nuevo su trayectoria y el lagarto emitió un chirrido al caer al suelo tras él. King siguió corriendo. El miedo le daba fuerzas. Oyó a sus espaldas los gruñidos del lagarto y aceleró aún más. Le separaban 20 metros de la selva. Vio árboles altos. Podía trepar a uno y escapar de aquellas terribles garras. Por la izquierda apareció otro lagarto avanzando en diagonal hacia él. King solo veía su cabeza sobre la hierba. El animal parecía moverse a una velocidad increíble. No lo conseguiré, pensó King, pero lo intentó. Jadeando, con los pulmones ardiendo, hizo un último esfuerzo. Los árboles se hallaban a solo 10 metros. Se impulsó enérgicamente con brazos y piernas. Respiraba con dificultad. En ese momento notó un violento golpe por detrás y perdió el equilibrio. Sintió un dolor penetrante en la espalda y supo que eran las garras. Al caer a tierra intentó rodar, pero el animal lo tenía firmemente aferrado. Estaba inmovilizado boca abajo y oía gruñir al animal sobre él. El dolor de la espalda era insoportable. La cabeza le daba vueltas. Inmediatamente después percibió el aliento abrasador del animal en la nuca y un terror extremo se apoderó de él. Cayó entonces en una especie de lasitud, una profunda y bienvenida soñolencia en la que todo adquirió un ritmo lento. Como en un ensueño, veía las briznas de hierba brotar de la tierra ante su cara. Las veía con lánguida intensidad y casi sintió indiferencia al notar el lancinante dolor que le provocaron las fauces calientes del animal al cerrarse alrededor de su cuello. Aquello parecía ocurrirle a otra persona. Él estaba a muchos kilómetros de allí. Experimentó un instante de sorpresa cuando oyó crujir los huesos de su cuello, y luego solo hubo oscuridad. Nada. «No miréis», dijo Thor, apartando a Arby de la barandilla de la plataforma. Atrajo al chico contra su pecho, pero él lo empujó con impaciencia para ver qué ocurría. Thor alargó un brazo para coger a Kelly, pero ella se zafó y siguió observando la llanura. Thor repitió: «No miréis, por favor». Los chicos contemplaron la escena enmudecidos. Levin enfocó los prismáticos hacia la presa caída. 5 raptores rodeaban el cuerpo, desgarrándolo brutalmente. Uno de los animales arrancó la cabeza de un tirón, rasgando un trozo de camisa ensangrentada. Otro sacudió entre sus fauces la cabeza seccionada de la víctima y por fin la dejó caer al suelo. A lo lejos destelló un rayo, seguido de un trueno. Oscurecía y Levin empezaba a perder visibilidad. Sin embargo, resultaba evidente que cualquier organización jerárquica que existiese durante la caza perdía toda su vigencia en el momento de devorar a la presa. Llegados a ese punto, cada animal campaba a su aire. Los esnarnecidos raptores brincaban y agachaban la cabeza mientras descuartizaban el cuerpo, y se producían continuos enfrentamientos entre ellos. Un raptor
Se irguió con algo marrón en las fauces, mascaba con una extraña expresión en la cara. De pronto se apartó del resto de la manada y sostuvo el objeto marrón cuidadosamente entre los miembros anteriores. En la creciente oscuridad, Levin tardó un momento en comprender qué hacía. Estaba comiéndose una chocolatina y parecía saborearla. El raptor se volvió y hundió de nuevo el hocico en el cadáver ensangrentado. Otros raptores, medio corriendo, medio brincando, se acercaban rápidamente por la llanura para sumarse al festín. Con furiosos gruñidos se aprestaban para la lucha. Levin bajó los prismáticos y miró a los chicos. Contemplaban la escena con serenidad y en silencio. Dodgson. Unos estridentes chirridos semejantes al gorgojeo de 100 pequeños pájaros despertaron a Dodgson. Poco a poco tomó conciencia de que estaba tendido de espaldas en la tierra húmeda e inclinada. Intentó moverse, pero le pesaban los miembros y le dolía todo el cuerpo. Algo le oprimía las piernas, los brazos y el estómago. La presión en el pecho casi le impedía respirar. Y sentía un profundo sopor. Su único deseo era volver a dormirse. Cuando estaba a punto de desvanecerse nuevamente, algo tiró de su mano, de sus dedos uno por uno, como para devolverle el conocimiento. Dodgson abrió los ojos. Junto a su mano había un minúsculo dinosaurio. Se inclinaba y le mordía un dedo con sus diminutas mandíbulas. Los dedos le sangraban. Ya habían sido arrancados pequeños trozos de carne. Aterrorizado apartó la mano y de repente el chirrido se hizo más intenso. Al volverse vio que estaba rodeado de una multitud de pequeños dinosaurios. Se habían subido a sus piernas y su pecho. De tamaño eran aproximadamente como gallinas, y como gallinas le picoteaban sin cesar el vientre, los muslos y las ingles. Con una fulminante sensación de asco, se levantó de un salto, y los lagartos se dispersaron con chirridos de rabia. Se alejaron unos metros y lo contemplaron sin dar señales de miedo. Por el contrario, parecían esperar. Fue entonces cuando los reconoció. Eran procomsognátidos, compis, carroñeros. Dios mío, pensó, creían que estaba muerto. Retrocedió con paso vacilante y casi perdió el equilibrio. Sintió un dolor intenso y la cabeza le daba vueltas. Sin dejar de chirriar, los pequeños animales observaban todos sus movimientos. «Vamos», exclamó agitando unas manos, «largo de aquí». Pero los compis siguieron allí, ladeando la cabeza con un gesto burlón y a la espera. Dodgson bajó la vista y examinó su estado. Tenía la camisa y los pantalones hechos jirones. Bajo la ropa la sangre brotaba de 100 pequeñas heridas. Momentáneamente aturdido, se llevó las manos a las rodillas. Respiró hondo y vio caer gotas de sangre en la tierra cubierta de hojas. «Dios mío», se dijo, y volvió a tomar aire. Como no se movía, los animales empezaron a avanzar lentamente. Dodgson se irguió y retrocedieron, pero al cabo de un momento reanudaron su avance. Uno se adelantó al resto. Dodgson le asestó una violenta patada que lo lanzó por el aire. El compi chilló, pero cayó como un gato, derecho e indemne. Los otros permanecieron donde estaban, esperando. Dodgson miró alrededor y se dio cuenta de que oscurecía. Consultó el reloj. Eran las 6:40. Quedaban solo unos minutos de luz. Bajo las copas de los árboles reinaba ya la oscuridad. Tenía que buscar refugio y pronto. Comprobó la brújula que llevaba sujeta a la muñeca y se encaminó hacia el sur. Estaba casi seguro de que el barco se hallaba al sur. Debía llegar al barco. Allí estaría a salvo. Cuando se puso en marcha, los compis chirriaron y lo siguieron. Se mantenían a 1 o 2 metros de distancia, avanzando ruidosamente entre el follaje. Había docenas, advirtió Dodgson. Conforme caía la noche, sus ojos adquirían un resplandor verde. Dodgson tenía todo el cuerpo dolorido. Cada paso era un suplicio. Perdía sangre ininterrumpidamente y le vencía el sueño. No conseguiría llegar hasta el río, como mucho lograría recorrer
otros 200 metros. Tropezó con una raíz y cayó. Se levantó lentamente, con polvo adherido a la ropa empapada de sangre. Miró los ojos verdes que lo acosaban y se obligó a seguir adelante. De pronto, justo enfrente, vio una luz entre el follaje. ¿Sería el barco? Se apresuró a continuar, oyendo el fragor de los compis. Se abrió paso entre la vegetación y encontró un pequeño cobertizo de hormigón con tejado de hojalata, como una caseta para herramientas o un puesto de guardia. Tenía una ventana cuadrada y por ella salía la luz. Dodgson volvió a caerse y de rodillas. Se arrastró hacia el cobertizo. Alargó el brazo hacia la puerta, se cogió del pomo para levantarse y abrió. Dentro estaba vacío. Del suelo salían unas cuantas tuberías que en otro tiempo conectaban a algún tipo de maquinaria. Sin embargo, en ese momento no había ninguna máquina, solo quedaban las manchas de óxido allí donde habían estado sujetas al suelo. En un rincón había una lámpara eléctrica provista de un temporizador ajustado para que se encendiese por las noches. Esa era la luz que había visto. ¿Había corriente eléctrica en la isla? ¿Cómo era posible? No le importaba. Entró tambaleándose en el cobertizo, cerró la puerta a sus espaldas y se desplomó en el suelo de hormigón. A través de los sucios cristales de la ventana vio a los compis que golpeaban el cristal por fuera y brincaban con manifiesta frustración. Pero de momento estaba a salvo. Naturalmente tenía que seguir. De un modo u otro debía abandonar aquella maldita isla. Pero no en ese instante, pensó. Más tarde se preocuparía por ello. Dodgson apoyó la mejilla en el suelo húmedo del hormigón y se quedó dormido. La caravana. Sarah Harding envolvió con papel de aluminio la pata herida de la cría, que seguía inconsciente, respirando con normalidad. Estaba relajada e inmóvil. El oxígeno fluía con un suave silbido. Acabó de dar forma a la abrazadera de 15 centímetros de longitud y con la ayuda de un pincel recubrió de resina el papel de aluminio. ¿Cuántos raptores hay?, preguntó Sarah. Yo no estoy muy segura de cuántos vi. Creo que eran 9. Me parece que son más, rectificó Malcolm. Yo conté 11 o 12. ¿12? Repitió ella, levantando la vista. ¿En una isla tan pequeña? Sí. La resina desprendía un olor penetrante, como de pegamento. La extendió de manera regular sobre el papel de aluminio. Ya sabes qué pienso, ¿no?, dijo Sarah. Sí, respondió Malcolm. Son demasiados. Sí, es una cantidad excesiva, Ian. Sarah trabajaba sin pausa. Eso no cuadra. En África los depredadores activos, como los leones, están muy dispersos. Hay un león cada 10 kilómetros cuadrados, a veces hasta 15. El ecosistema no admite más. En una isla de esta superficie no debería haber más de 5 raptores. Sujeta esto. Sí, pero no te olvides de una cosa. Aquí la presa es enorme. Algunos de estos animales pesan 20 o 30 toneladas. Dudo que ese sea un factor decisivo, objetó Sarah, pero suponiendo que lo sea, debería de haber como mucho 10 raptores y tú afirmas que hay 12. Además, viven en la isla otros grandes depredadores, como los tiranosaurios. Sí, así es. Son demasiados, insistió Sarah, moviendo la cabeza en un gesto de negación. La densidad de la población animal es bastante alta, adujo Malcolm. En todo caso, no lo suficiente para tantos depredadores. En general, los estudios sobre depredadores, sean los tigres de la India, sean los leones africanos, indican que la proporción debe de ser de un depredador por cada 200 presas como mínimo. Eso significa que aquí, para mantener 25 depredadores, debería haber al menos 5.000 presas. ¿Existe esa cantidad de animales? No, contestó Malcolm. ¿Cuántos crees que hay en conjunto? Unos 200, calculó Malcolm, encogiéndose de hombros. Como mucho 500. Es una proporción muy desequilibrada, Ian. Sujeta esto. Voy a acercar la lámpara.
Enfocó la lámpara de calor hacia la cría para endurecer la resina y le ajustó la mascarilla de oxígeno. La isla no admite esa gran cantidad de depredadores, comentó Sarah, y sin embargo aquí están. ¿Qué explicación podría haber?, preguntó Malcolm. Debe de existir alguna fuente de alimentos que desconocemos. ¿Una fuente artificial, quieres decir? Dudo que la haya. No, corrigió Sarah. Las fuentes de alimentación artificiales amansan a los animales y estos depredadores no son ni mucho menos dóciles. La única posibilidad que se me ocurre es que se dé un índice de mortalidad diferencial entre las presas, si crecen muy deprisa o mueren jóvenes. Eso podría representar una mayor cantidad de alimento del previsto. He notado que los animales más grandes tienen un tamaño menor del que les correspondería, como si hubiesen alcanzado la madurez. Quizá mueren prematuradamente. Puede ser, admitió Sarah, pero si existiese un índice de mortalidad diferencial suficientemente alto para mantener esa población de depredadores, tendrían que verse muchos restos de cadáveres y esqueletos por la isla. ¿Has visto alguno? No, ahora que lo mencionas, no he visto un solo esqueleto. Yo tampoco. Apartó Sarah la lámpara. Hay algo extraño en esta isla, Ian. Lo sé, cominó Malcolm. ¿Sí? Sí, repuso Malcolm. Lo he sospechado desde el primer momento. Retumbó un trueno. En el valle ya había anochecido y desde la plataforma de observación no se oía nada salvo los gruñidos lejanos de los raptores. Quizá deberíamos volver, sugirió Eddie, impaciente. ¿Por qué?, preguntó Levin, que se había puesto las gafas de visión nocturna, contento de tenerlas a mano. A través de las gafas el mundo se mostraba ante sus ojos en toda una gama de tonos verde claro. Veía claramente a los raptores en el lugar donde habían abatido a su presa, donde la alta hierba aparecía pisoteada y salpicada de sangre. Aunque ya habían devorado el cadáver, se oía aún los crujidos de los huesos mientras los animales los roían. Como ya es de noche, insistió Eddie, pienso que estaríamos más seguros en la caravana. ¿Por qué?, repitió Levin. Bueno, está reforzada, resistente y muy fiable. Además, allí tenemos todo lo que necesitamos. Simplemente creo que estaríamos mejor allí, porque no estarás pensando en quedarte aquí toda la noche. No, replicó Levin. ¿Qué te has creído que soy? ¿Un fanático? Eddie dejó escapar un gruñido. En todo caso, quedémonos un rato más, dijo Levin. Eddie se volvió hacia Thor. «Doc, ¿usted qué dice? Va a ponerse a llover de un momento a otro». «Solo un poco más», respondió Thor. «Luego regresaremos todos juntos». Habitan dinosaurios en esta isla desde hace 5 años, quizá más, explicó Malcolm, y no habían aparecido en ninguna otra parte. De pronto, el año pasado, empezaron a encontrarse cuerpos de animales muertos en las playas de Costa Rica y también, según los informes, en algunas islas del Pacífico. ¿Arrastrados por las corrientes? Se supone, pero la cuestión es, ¿por qué ahora? ¿Por qué de repente, después de 5 años? Algo ha cambiado, pero no sabemos. Un momento. Se acercó a la consola del ordenador y miró la pantalla. ¿Qué haces?, preguntó Sarah. Harvey ha conseguido entrar en la antigua red, informó Malcolm, y todavía se conservan algunos archivos de los años 80. Cogió el ratón y desplazó el puntero por la pantalla. No lo hemos examinado. Vio aparecer el menú, que incluía archivos de trabajo y archivos de datos. Comenzó a pasar páginas de texto. Hace unos años tuvieron problemas con alguna enfermedad. En el laboratorio quedan muchos documentos. ¿Qué clase de enfermedad? No lo sabían. Entre los animales hay muchas enfermedades de evolución lenta, dijo Sarah. Una vez contraídas, pueden tardar 5 o 10 años en manifestarse. Son provocadas por virus o priones. Ya sabes, fragmentos proteínicos, como el carbunco o la actinomicosis en el ganado. Pero esas enfermedades, el agente patógeno es siempre la comida contaminada.
¿Con qué alimentaban a los animales?, inquirió Sara, porque si yo criase dinosaurios tendría mis dudas. ¿Qué comen? Leche, supongo, pero... Leche, sí, respondió Malcolm sin apartar la vista de la pantalla. Las primeras 6 semanas, leche de cabra. Esa es la elección lógica, combinó Sara. En los zoológicos siempre dan a las crías leche de cabra, porque es hipoalergénica. Pero, ¿y después? Un momento, pidió Malcolm. Harding sostenía la pata de la cría con la mano en espera de que la resina se endureciese. Observó la escayola y la olfateó. Despedía aún un olor intenso. Espero que no haya problemas, comentó. A veces, si los padres perciben un olor extraño, no aceptan a las crías, pero quizás se disipe cuando la resina esté seca. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Malcolm consultó el reloj. Unos 10 minutos. Estará totalmente seca en otros 10. Me gustaría devolver la cría al nido cuanto antes, dijo Sara. Volvió a tronar. Miraron por la ventana y advirtieron que ya era noche cerrada. Probablemente es ya demasiado tarde para llevarla, observó Malcolm, que seguía tecleando y leyendo el texto de la pantalla. Así pues, ¿con qué los alimentaban? En el periodo comprendido entre 1988 y 1989, los herbívoros recibían una sustancia vegetal macerada 3 veces al día. ¿Y los carnívoros? Se interrumpió. ¿Qué daban a los carnívoros? Parece que un extracto de proteínas animales. ¿De qué animales?, preguntó Sara. Por lo general se utiliza pavo o pollo y se añaden antibióticos. Sara, usaban extracto de cordero. No es posible, exclamó Sara. Sí, aquí consta. Lo recibían de su proveedor, que usaba carne de cordero picada. No puedo creerlo. Me temo que así es, afirmó Malcolm. Veamos ahora si podemos averiguar... De pronto sonó una suave alarma. En el panel de pared, sobre la pantalla del ordenador, destelló una luz roja. Un instante después se encendieron los focos instalados en el techo de la caravana, bañando el área circundante en un vivo resplandor halógeno. ¿Qué es eso?, preguntó Sara. Los sensores. Algo los ha activado. Malcolm se apartó del ordenador y escudriñó el claro a través de las ventanas. Solo vio la alta hierba y, más allá, los oscuros árboles del perímetro. Todo estaba en calma. ¿Qué ha pasado?, inquirió Sara, pendiente aún de la cría. No lo sé, no veo nada. Pero algo debe de haber detectado los sensores. Supongo, dijo Malcolm. ¿El viento? No hay viento. En la plataforma de observación, Kelly advirtió: fíjense. Thor volvió la cabeza. Desde su elevada posición en el valle veían la cresta de la montaña que se alzaba tras ellos y las 2 caravanas estacionadas en lo alto. Los focos exteriores se habían encendido. Thor cogió el transmisor que llevaba prendido en el cinturón. «Ian, ¿estás ahí?» Tras una breve crepitación, Malcolm contestó: «Aquí estoy, Doc». «¿Qué ha pasado?» «No lo sé», respondió Malcolm. «Se han encendido los focos del techo. Por lo visto se han activado los sensores, pero fuera no vemos nada». «La temperatura del aire baja muy deprisa», observó Eddie. «Quizá la alarma se haya disparado a causa de las corrientes de convección». «¿Todo en orden, Ian?», preguntó Thor. «Sí, no te preocupes». «Ya me temía yo que nos habíamos excedido con el grado de sensibilidad», comentó Eddie. «Debe de ser eso». Levin frunció el entrecejo, pero guardó silencio. Sara dio por terminada la cura de la cría y la envolvió en una manta, sujetándola a la mesa mediante correas de tela. A continuación se acercó a Malcolm y miró por la ventana. «¿Qué crees que puede haber sido?» «Según Eddie, el sistema es demasiado sensible», dijo Malcolm con un gesto de duda. «¿Y lo es?» «No lo sé. No se había probado antes». Malcolm observó la línea de árboles que delimitaban el claro, atento a cualquier movimiento. Le pareció oír un resoplido, casi gruñido. Al instante tuvo la impresión de que, en respuesta, llegaba un sonido semejante al otro lado de la caravana. Fue a mirar por la ventana del costado opuesto.
Malcolm y Sarah aguzaron la vista intentando detectar algo en la oscuridad. De pronto Malcolm tensó, contuvo la respiración. Al cabo de un momento, Sarah lanzó un suspiro. «No veo nada», anunció. «No, yo tampoco», dijo Malcolm. «Habrá sido una falsa alarma». Entonces Malcolm sintió la vibración. Un golpe resonante en el suelo. Miró a Sarah, que tenía los ojos muy abiertos. Malcolm sabía qué era aquello. La vibración se repitió, esta vez de manera inconfundible. Sarah se asomó a la ventana. «Ian», susurró. «Lo veo». Malcolm se dio la vuelta y se acercó a ella, que señalaba hacia los árboles cercanos. «¿Qué?», preguntó Malcolm. En ese momento vio aparecer la enorme cabeza entre el follaje a la altura de la sección central de un árbol. La cabeza giró lentamente de un lado a otro, como si escuchase. Era un Tyrannosaurus Rex adulto. «Mira, Ian, hay dos». A la derecha un segundo animal surgió entre los árboles. Era de mayor tamaño, la hembra de la pareja. Los animales gruñeron, un profundo rumor en la noche. Salieron lentamente al claro, parpadearon ante la intensa luz. «¿Son los padres?», quiso saber Sarah. «No lo sé, supongo». Malcolm echó un vistazo a la cría. Seguía inconsciente y respiraba con normalidad. La manta subía y bajaba a un ritmo regular. «¿Qué han venido a hacer aquí?», dijo Sarah. «No lo sé». Los animales permanecían inmóviles al borde del claro. Parecían indecisos, expectantes. «Quizá buscan la cría». «Sarah, por favor», desdeñó Malcolm. «Hablo en serio». «Eso es absurdo». «¿Por qué?». «Deben de haberle seguido el rastro hasta aquí», afirmó Sarah. Los tiranosaurios levantaron la cabeza con el hocico en alto y la movieron a izquierda y derecha, trazando lentos arcos. Tras repetir varias veces el mismo movimiento, avanzaron un paso hacia la caravana. «Sarah», dijo Malcolm, «estamos a kilómetros del nido. Es imposible que nos hayan seguido el rastro». «¿Cómo lo sabes?». «Sarah, tú mismo lo has dicho», recordó Sarah. «No sabemos nada de estos animales. Desconocemos por completo su fisiología, su bioquímica, su sistema nervioso, su comportamiento. Y tampoco sabemos nada de su dotación sensorial». «Sí, pero son depredadores, Ian. Poseen un buen sentido de la vista y un buen sentido del oído y un buen sentido del olfato». «Supongo que sí», admitió Malcolm. «Pero ignoramos qué más poseen». «¿Qué más?». «Ian, existen otras modalidades sensoriales», afirmó Sarah. «Las serpientes tienen percepción infrarroja, los murciélagos ecolocación, las aves y las tortugas magnetosensores, es decir, son capaces de detectar el campo magnético de la Tierra, y así es como se orientan en sus migraciones. Los dinosaurios pueden disponer de modalidades sensoriales que ni siquiera imaginamos». «Sarah, eso no tiene sentido». «¿Ah, no? Entonces dime, ¿qué hacen aquí?». Fuera, cerca de los árboles, los tiranosaurios permanecían en silencio. Ya no gruñían, pero continuaban trazando lentos arcos con la cabeza. Malcolm arrugó la frente. «Parece como si mirasen». «¿Enfrente de los focos? No, Ian. Están cegados». Malcolm comprendió de inmediato que Sarah tenía razón. Sin embargo, movían la cabeza a un ritmo regular. «¿Qué hacen, pues?», preguntó Malcolm. «¿Olfatear?». «No», descartó Sarah. «Mantienen la cabeza en alto y no dilatan las aletas nasales». «Quizá estén escuchando», aventuró Malcolm. «Posiblemente». «¿Pero escuchando qué?». «Quizá a la cría». Malcolm echó un vistazo a la mesa. «Sarah, la cría sigue inconsciente». «Lo sé». «No hace ningún ruido», aseguró Malcolm. «Ningún ruido que nosotros podamos oír». Sarah observaba atentamente a los tiranosaurios. «Pero estaban haciendo algo, Ian. Ese comportamiento que vemos tiene algún significado y nosotros simplemente lo desconocemos».
Desde la plataforma de observación, Levin oteó el claro con las gafas de visión nocturna y avistó a los dos tiranosaurios en el linde del bosque. Movían la cabeza de un modo extraño y sincronizado. Avanzaron con paso vacilante hacia la caravana. Levantaron la cabeza, la giraron de un lado a otro y finalmente parecieron decidirse. Empezaron a cruzar el claro con paso rápido, casi agresivo. Por la radio oyeron decir a Malcolm: «Son las luces, les atraen las luces». Al cabo de unos instantes, los focos exteriores se apagaron y el claro quedó sumido en la mayor oscuridad. «Era eso», confirmó Malcolm. «¿Qué ves?», preguntó Thor a Levin. «Nada». «¿Qué hacen?». «Se han parado». Con las gafas de visión nocturna, Levin vio que los tiranosaurios se habían detenido, como desconcertados por el cambio de luz. Pese a la distancia oyó sus gruñidos. Estaban inquietos, balanceaban las enormes cabezas y lanzaban dentelladas al aire, pero no se acercaban a la caravana. «¿Qué pasa?», quiso saber Kelly. «Aguardan», contestó Levin, «al menos de momento». Levin tenía la clara impresión de que los tiranosaurios estaban nerviosos. La caravana debía de presentar una gran y temible alteración en su entorno. Quizá, pensó, se darían media vuelta y se marcharían. A pesar de su extraordinario tamaño, actuaban con cautela, casi con timidez. Volvieron a gruñir. Levin vio entonces que avanzaban hacia la caravana a oscuras. «Ian, ¿qué hacemos?». «Y yo qué sé», susurró Malcolm. Se hallaban agazapados en el fuelle que comunicaba las dos caravanas para no ser vistos desde fuera. Los tiranosaurios avanzaban implacablemente. Notaban cada paso como una clara vibración. Dos animales de 10 toneladas por cabeza dirigiéndose hacia ellos. «Vienen derechos hacia aquí», exclamó Sarah. «Ya lo he notado». El primero de los animales llegó a la caravana, acercándose tanto que obstruyó totalmente la visibilidad a través de la ventana. Malcolm solo veía el vientre y las musculosas patas del tiranosaurio. La cabeza quedaba muy por encima de la caravana. A continuación, el segundo tiranosaurio se acercó por el otro lado. Los dos animales comenzaron a girar en torno a la caravana gruñendo y resoplando. Sarah y Malcolm percibían el penetrante olor de los depredadores. Uno de los tiranosaurios rozó el costado de la caravana, produciendo un áspero sonido de piel escamosa contra metal. Una repentina sensación de pánico asaltó a Malcolm. Se debía a aquel olor, que volvió de pronto a su memoria después de varios años. Empezó a sudar. Miró a Sarah y vio que observaba atentamente los movimientos de los animales. «Este no es comportamiento de caza», susurró. «No sé», dijo Malcolm. «Quizás sí. Al fin y al cabo no son leones». Uno de los tiranosaurios lanzó un temible y ensordecedor bramido en la noche. «No han venido a cazar», repitió Sarah. «Están buscando a Ian». Instante después, el segundo tiranosaurio bramó también en respuesta. Súbitamente la enorme cabeza apareció en la ventana, escudriñando el interior. Malcolm se echó al suelo y Sarah cayó sobre él, pisándole la oreja.